poquito para introducirnos en qué es esto de Google Analytics, de qué parte, tener una base de conocimiento. Entonces, empezaremos con lo que es la analítica digital. No es comprensible esta herramienta si no tenemos una base de conocimiento de para qué la vamos a utilizar. Entonces, me imagino que muchos de vosotros ya habéis visto temas de embudos de conversión, procesos de compra. Os lo voy a explicar resumidamente, pero por lo menos para que todos entendamos desde qué punto parte esta herramienta. Entonces, este es un embudo muy básico, podemos ir luego complicando, pero la idea de esto, si veis, es que tiene tres partes. Entonces, por un lado, la primera sería adquisición, el comportamiento del usuario y la conversión. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Es decir, nosotros todos buscamos pues, en Google distintos términos cuando nos interesa, por ejemplo, tenemos que queremos comprar pues, una cámara de fotos. Entonces, cuando inicialmente tenemos ese interés, abrimos nuestro buscador y vamos investigando datos y ponemos una serie de palabras clave, pero en unas primeras búsquedas hay un interés, es decir, no estamos buscando un modelo concreto, estamos buscando modelos, información, ¿vale? Entonces, eso sería en la primera parte del embudo, son temas generales que nos pueden ir atrayendo a nuestra página web, artículos, por ejemplo, generalistas, cosas que ponemos también en redes sociales para llamar el interés de los usuarios. Entonces, ya en una segunda fase, el usuario ya tiene una mayor información de eso. Entonces, ahí esa persona que está buscando ya empieza a definir unas búsquedas más concretas. Es decir, pues, por ejemplo, empieza a buscar un modelo determinado de marca de cámara de fotos, una serie de características. Entonces, hay el lead o la persona que tiene una intención de compra ya está mucho más cerca de que la compra sea efectiva. Entonces, ya estaría como un poquito más abajo, en la mitad del embudo, ¿no? Y lo que nosotros al final ya hacemos, es decir, esa persona que ya tiene un interés real en esto, conseguimos o no convertirlo en un comprador. Entonces, esto sí que es muy importante que nosotros en nuestra estrategia de web esto lo tengamos claro. Es decir, tenemos también que estructurar nuestras páginas en relación a esta estrategia. Desde un interés más genérico, es decir, pues captar el interés con artículos, por ejemplo, si tenemos un blog, y poquito a poco empezar a definir, por ejemplo, dentro de nuestra página web, landing page, donde pues ya pongan las buenas fotografías, pongan descripciones, tanto si son servicios o productos. Y ya luego, por ejemplo, pues en la parte de conversión, temas de formularios de contacto, procesos de compra, ¿vale? Entonces, sería un poquito cómo estaría articulado. Lo siguiente que vamos a ver. Vale, una vez que tenemos unas nociones básicas de lo que es la analítica digital, vamos ya a entender qué es esta herramienta de Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de analítica web. Cuando hablamos de analítica web, es que analiza nuestra página web. Sí que a veces habíamos oído que también tiene una parte que nos analiza las redes sociales, pero básicamente toda la información la está recogiendo desde nuestra web. Si es tráfico de redes sociales es porque ha aterrizado en nuestra página web. Con lo cual, Google Analytics nos va a dar una información en concreto de nuestra web, pero no de todas nuestras herramientas de marketing. Las podemos integrar y tendremos, ya os digo, la parte que aterriza en nuestra web. Esto lo comento porque sí que existen otras herramientas que cada vez están siendo más utilizadas, sobre todo en marketing automation, que sí que recogen la información de todas las herramientas y analizan unos informes generales de todo. Pero cuando hablamos de Google Analytics lo centramos en web, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puntos son los que se desglosan dentro de Google Analytics? Hay 4 grandes bloques. Por un lado, la parte de audiencia, es decir, analizar todo lo que es nuestro público, temas de la edad, el tema del sexo, el tema de la zona geográfica. Ahí iremos viendo todos los datos que nosotros podemos atraer de audiencia. Incluso nos deja comparar segmentos.
para saber incluso la media, decir, pues mira, yo sé que el 100% de las personas que entran en mi web tienen este perfil, pero a mí solo me interesa, por ejemplo, pues gente joven de 24 a 35 años y que sean hombres o mujeres, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso Google Analytics nos va incluso a permitir hacer esas comparaciones de el público total y un segmento en concreto que nos pueda interesar en nuestro proyecto. Entonces, eso ahora lo veremos en la herramienta. Otro bloque importante es el de adquisición, es decir, cómo viene el tráfico hasta mi web, desde qué URLs está viniendo, con qué términos se está buscando, es decir, cómo consigo realmente atraer ese tráfico. El tercero sería el del comportamiento, es decir, cómo interactúa el usuario en mi página web, qué landing page, por ejemplo, son las más consultadas, qué flujo es el que sigue el usuario en mi web. El último punto es el de las conversiones. En este taller de introducción no vamos a entrar tanto, sí que os explicaré un poquito pues, para que entendáis qué es esto. Cuando hablamos de conversiones, conversión no solo estamos hablando de una compra. Una conversión también puede ser, por ejemplo, que estemos organizando un curso online, habíamos definido un formulario web, y las personas se apunten. Entonces, lo que nos interesa medir es, por ejemplo, cuántas personas se han registrado en ese formulario. O imaginaros otra conversión que tenemos que nos puede interesar sin ser una e-commerce. Por ejemplo, tenemos un folleto de nuestros servicios. Entonces, una de las cosas que a lo mejor nosotros nos interesa medir serían las descargas de ese folleto, ¿vale? Todo eso serían conversiones que a nosotros también la herramienta nos permite medirlas. Entonces, principalmente el grueso está en la e-commerce, pero si, por ejemplo, no tenemos una e-commerce y es simplemente una web relacionada pues, con servicios, una web informativa, también habría a lo mejor opciones como estas que nos podrían interesar. Vale. ¿Cómo funciona realmente Google Analytics? Hemos visto de qué parte de la analítica digital, hemos visto qué información que es realmente Google Analytics y también tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Es decir, nosotros para que se ponga en marcha realmente a recopilar toda la información Google Analytics, vamos a necesitar un código de base. Entonces, veremos también cómo vamos a crear ese código desde cero para insertarlo en nuestra página web. Pero si no hay un nexo entre la web y Google Analytics, no se van a recabar los datos. Luego, también hay que saber que si queremos también medir cosas concretas, como por ejemplo eventos, cuando hablo de un evento es, por ejemplo, lo que os nombraba de la descarga de un folleto. Eso es el término que usa Google para hacer esas mediciones, evento, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos medir un evento, vamos a necesitar un código aparte que mida, por ejemplo, ese evento. Si en nuestra web tenemos un botón, pues habrá que adjuntarle ese código a ese botón. Si no, perdón, voy a beber un poquito de agua. Ya está. Vale, si no, con el código genérico que nos está proporcionando, hay unas características que prácticamente con esas vamos a tener casi, por decirlo, el 85% de funcionalidades de Google Analytics. Pero si ya queremos entrar en mediciones más concretas, como lo que os decía, de eventos o toda la parte de e-commerce, eso ya es, hay que mirarlo de otra manera, ¿vale? Porque ya vamos a tener que ir insertando una serie de códigos en relación a unos objetivos que nosotros tengamos en mente o que hayamos definido en nuestro cuadro de mando. Entonces, ¿cómo funciona? Sería eso, es decir, hay un código que vincula nuestra página web con Google Analytics y a raíz de eso nos va proporcionando unos datos y unos informes, ¿vale? Nos lo hace realmente visible la herramienta.
¿Qué nos puede aportar también Google Analytics? Pues nos pueden realmente millones casi de datos, ¿no? Entonces, lo que es más importante en Google Analytics, más que el saber todo lo que nosotros tiene la herramienta en sí, hay que pensar de forma estratégica, es decir, ¿cómo es mi proyecto? ¿Qué información yo quiero recabar? Entonces, a partir de eso, o sea, cuando yo entiendo para qué a mí me va a ser útil Google Analytics, voy a entrar en la herramienta conforme a eso, porque si no es una herramienta que nos puede abrumar de tanta información que nos aporta. Entonces, cosas interesantes que nos puede ayudar, por ejemplo, pues a obtener informes del contenido de resultados, es decir, si tenemos un blog, imaginaos que digamos, pues, ¿qué son los artículos que más interés despiertan en los usuarios? Y hacer un seguimiento de las páginas más vistas para luego decidir, pues mira, cuando yo luego me ponga a hacer un listado de posibles artículos, voy a elegir aquellos que veo que os los voy a plantear según al público le interesan más. Otra de las cosas que nos puede aportar, mejorar nuestro sitio web para convertir más usuarios en clientes, es decir, sobre todo esas páginas que nos ayudan al final a convertir o a realizar una conversión al definirla, es decir, pues mira, yo había puesto una primera página que no es atractiva, que los usuarios vemos que se paralizan siempre en una página determinada y apenas siguen el proceso hasta que son compradores. Entonces, cuando yo empiezo a detectar en qué punto de mi web se paran, yo puedo ir mejorando. Otra de las cosas que nos puede ayudar, por ejemplo, es a realizar seguimientos de campañas publicitarias. Tanto si hacemos una campaña en Facebook Ads, en Twitter Ads, ¿vale? En cualquier herramienta, cualquier plataforma de un medio digital que queramos hacerla, incluso si estamos trabajando con alguna campaña en medios de comunicación, a través de las URLs, si les asignamos unos parámetros de seguimiento, vamos a poder, que eso veremos también en la sección de campañas, a ver realmente el seguimiento de si están teniendo un impacto real o qué campañas. Imaginaros que estamos planteando una campaña en Facebook y en Twitter y desde un apartado de Google Analytics podremos ver el resultado y comparar una y otra, ¿vale? Otra de las cosas que también nos puede ayudar a conocer de dónde proviene el tráfico. Es decir, si nosotros tenemos claro que dices, pues mira, yo mi proyecto es solo local, lo hago en Zaragoza, pero mira, estoy empezando a detectar que me viene pues bastante gente de tráfico de Navarra, de La Rioja. Pues oye, porque no me planteo a lo mejor hacer alguna visita, algún espacio de emprendedores o algo, es decir, si tengo esa información, puedo empezar a detectar que a lo mejor no solo es en el lugar donde yo me estoy moviendo, sino que empiezo a encontrar nichos que en otras zonas geográficas me pueden interesar para llegar a ampliar, ¿no?, mi proyecto. Más cosas que también nos pueden ayudar, también a realizar el seguimiento de nuestras palabras clave, ver qué términos son los que realmente más, son más acertados para realmente hacer una estrategia de posicionamiento, o qué términos prácticamente hemos puesto un término en concreto que pensábamos que iba a tener mucho éxito, pero que a lo mejor tiene mucha competencia en el mercado y no conseguimos en nuestra web atraerlo. Sin embargo, hay otras palabras claves que pues en el mercado están menos cotizadas de las pujas, pero a nosotros nos están ayudando. Entonces, al final nos está ayudando también a hacer un poco esa elección de palabras claves en el momento que nosotros planteemos una estrategia, por ejemplo, de posicionamiento. Otra de las cosas también importantes es hacer seguimiento de nuestros KPIs, es decir, según nosotros, los indicadores que definamos. Para nosotros los que sean más importantes, número de visitas, conversiones, objetivos determinados, puntos de abandono del carrito. Según nosotros definamos un punto u otro, eso lo vamos a poder medir. Vale, otro punto que es importante. ¿Quién va a utilizar la información? Esto sí que es algo a tener en cuenta en el hecho de que muchas veces, como os lo decía, hay tantísima información en Google Analytics
que nosotros también tenemos que tener claro quién va a utilizar cada información. Por ejemplo, si nos referimos a directivos, a personas que están pues, en una gerencia de una empresa, van a querer informes más generales, más relacionados con los beneficios, con el ROI, por ejemplo, qué campañas están siendo más efectivas, identificar una serie de tendencias. Si son analistas, el perfil que los van a consultar, ahí van a querer otra serie de información de Google Analytics, como definir embudos de conversión, optimizar conversiones, ¿vale? O, por ejemplo, si hablamos de un webmaster, va a buscar otros objetivos, como hacer, pues, mejorar la usabilidad, orientar el diseño web al aumento de conversiones. Es decir, estos son simplemente ejemplos de lo que cada rol de cada persona puede necesitar. ¿Por qué? Porque luego Google Analytics nos da una serie de informes hechos ya por defecto de organizar la información, pero sí que nos permite generar paneles y nos permite generar informes. Entonces, eso es muy útil para tenerlo clasificado según incluso los roles. Es decir, imaginaros que alguien incluso quiere medir el impacto de las redes sociales. Dices, pues es que a mí me interesa hacer un panel para ir viendo pues qué red social es la que está siendo más efectiva, qué landing page me están consultando, por ejemplo, desde Facebook. Entonces, eso también veremos una serie de ejemplos de paneles sencillos que nos van a ayudar a decir, no solo si son directivos, analistas o webmasters, sino imaginaros que dices, pues soy un emprendedor y para mí es importante medir 3, 4, 5 cosas y voy a crearme 5 paneles. Uno, por ejemplo, como lo que decimos, pues todo el tema de la usabilidad, la velocidad de conexión. Luego, otro panel, por ejemplo, relacionado con el social media, ¿vale? O, por ejemplo, otro sería las campañas publicitarias que estamos contratando pues, en Facebook Ads, o si estamos coordinando, por ejemplo, una campaña en medios de comunicación. La idea sería plantear para cada una de estas cosas un panel, para que así nosotros nos ayuden mucho mejor luego a tomar las decisiones, ¿vale? Entonces, antes de entrar en la herramienta, lo último que sí que os quiero aclarar también, que esto es crucial para que realmente lo entendáis, es que antes de que nosotros empecemos a trabajar en la propia herramienta, lo que vamos a tener que definir son nuestros principales KPIs en web, ¿vale? Aquí os he puesto una lista de los principales. Un KPI es un indicador clave, es decir, es una métrica, algo que a mí me ayude a medir de forma objetiva. Es decir, algo que nos va a interesar en general a todos va a ser el número de visitantes que vamos a tener. Otro que nos puede también ser muy útil es la relación entre nuevos usuarios y recurrentes, para ver si nosotros estamos consiguiendo mucha fidelización o realmente estamos incluso, imaginaos que estamos planteando una campaña de captación de nuevos leads. Entonces, lo que nos interesaría es aumentar no tanto los que tenemos fidelizados, sino todos los nuevos. Entonces, eso también nos ayudaría a ir midiéndolo. Otra de las cosas que a lo mejor podemos estar trabajando es la duración de la sesión. Es decir, a mí lo que me interesa es que esté el mayor tiempo posible en mi web. ¿Y qué estrategias, por ejemplo, sigo para conseguir esto? Pues genero más artículos, los artículos a lo mejor son más largos, estos artículos los enlazo con otros puntos interesantes de mi página web, con alguna herramienta interactiva. Es decir, yo en ese momento he pensado que quería trabajar pues, el aumento de duración en la web. Entonces, para mí eso sería un indicador fundamental para saber si las acciones que yo estoy realizando están teniendo realmente un interés real o estoy equivocándome y tengo que replantear la estrategia. Otro KPI también muy importante, que lo medimos casi todos, es la tasa de rebote. Cuando hablamos de tasa de rebote, significa que son usuarios que solo han consultado una landing page, ¿vale? Esto no tiene por qué ser siempre algo negativo. Es decir, hay webs que prácticamente la han montado en una única landing page. Entonces,
no puedes pensar que entren mucho, sino que a lo mejor a ti lo que te interesa más es el tiempo de permanencia en tu web o el tema de las conversiones, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que no todas las métricas para todas las webs son igual de importantes, no. Lo que tenemos que pensar es, cuando yo antes de ponerme a utilizar esta herramienta, lo que os aconsejo es coger una hojita y empezar a definir los indicadores más importantes para vosotros, porque así sí que vais a empezar a entender, porque si no, ¿qué es lo que suele pasar con esta herramienta? Que empezamos a entrar, a ver, por curiosidad en esta métrica, a ver, por curiosidad, y entonces ya veréis que tienen tantas que lo que nos puede hacer es agobiar y dejar de utilizar la herramienta. Entonces, es una pena con el valor que tiene que esto nos paraliza. Entonces, yo lo que os aconsejo es eso, coger antes una hojita, definiros vuestra lista según las acciones o estrategias de marketing que estéis siguiendo, y entonces a partir de eso ir consultando aquello que realmente tiene un valor para vosotros. Incluso luego generaros 1 o 2 paneles donde estén reflejados esos indicadores para que cada vez que entres en Google Analytics no tienes que ir consultando toda la información, sino que vas a tu panel y dices, mira, yo he definido 10 métricas importantes y miro esas 10 métricas importantes, no para todo. Que a lo mejor eso lo puedo hacer pues una vez al mes, consulto esas métricas, porque incluso me puedo programar un envío a mi correo electrónico para que me llegue ese informe, ese panel. Que a lo mejor al año ya me interesa, dices, pues ahora quiero hacer una revisión completa de mi web, ¿vale? Pues ahí ya necesitaré muchas más métricas para medir otras cosas, pero a lo mejor mensualmente yo os aconsejo que os programéis, por ejemplo, un envío de un panel que os hayáis creado con vuestras métricas principales y hagáis seguimiento de eso, porque os va a ser lo más efectivo y al final, sobre todo, pues para el autónomo, para las pymes, lo que más nos falta es el tiempo, con lo cual, contra más lo optimicemos, va a ser mucho mejor. Bien. Entonces, ahora ya pasaremos a explicar ya la herramienta. No sé si a nivel estratégico tenéis alguna duda o algo, si no ya empezaremos a entrar ya de lleno en iroslo enseñando, ¿vale? A nivel de estrategia, ¿ha quedado claro esta introducción? Si me podéis responder por el chat si la habéis entendido como otras veces. Vale, perfecto. Entonces, si no hay dudas, seguimos. Vale, entonces, vale. Entramos en la herramienta, ¿vale? Aquí, en esta herramienta, yo ya os voy a explicar porque dices, bueno, ¿dónde has entrado ya directamente, no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Entonces, si no tenemos aún creada la cuenta de Google Analytics, simplemente pues buscamos como la URL, Analytics Google, y ya te va a salir directamente. Esto es exactamente como crear una cuenta en Google, ¿vale? No tiene ninguna otra trascendencia. Entonces, como yo la tengo creada, el paso de crear, revisar el email que nos pasa siempre, no lo vamos a hacer. Eso partimos de que ya es algo que todos vamos a saber hacer. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros, una vez que hemos accedido a la herramienta, dices, vale, ya me he logueado y parto de cero, ¿no? No tengo ya nada, no tengo vinculada la página web, lo tengo de cero. Vale. Aquí, si veis, hay un simbolito aquí que es de configuración que pone administrar. En la parte inferior, ¿vale? De la izquierda, tenemos ese simbolito. Si nosotros pinchamos aquí, nos lleva a esta página en la que yo he entrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se organiza la información en Google Analytics? Mirad, se organizan estas 3 columnas. Importante, la cuenta, ¿vale? ¿Qué es esto de la cuenta? La cuenta la tenemos que definir, sobre todo para una pequeña empresa, como mi empresa en sí, ¿vale? En este caso, yo he puesto Expresia, mi proyecto, ¿vale? Entonces, la cuenta realmente sería el nombre de nuestra empresa. ¿Qué sería esta columna que pone propiedad? ¿Qué es lo que me está dejando hacer aquí? Por ejemplo, dices, vale, yo en mi empresa puedo tener varias páginas web, incluso puedo tener alguna aplicación móvil que a mí me interese también hacer un seguimiento. Entonces,
incluso tener algún subdominio. Imaginaros que dices, pues yo tengo mi web genérica, informativa, donde simplemente pues yo muestro, como en mi caso, yo tengo una web muy genérica donde no tengo un blog, es una web meramente donde expongo pues, mi portfolio de proyectos. Entonces, sí que luego tengo, por ejemplo, otra web que es formativa, donde ya informa de una serie de cursos de formación que yo imparto. Entonces, tengo una web y otra con un subdominio. Entonces, aquí estaría el proyecto y aquí daría de alta una web y otra. Hay empresas o con clientes que trabajamos que tienen también, por ejemplo, pues una aplicación móvil que les puede interesar. Y dice, vale, pues también daría de alta una propiedad. Entonces, lo importante es entender claro sobre todo la estructura. Cuenta la empresa, propiedad, las herramientas, ¿vale?, que nosotros tenemos. Si hay varias webs, si hay una aplicación, ¿vale?, pues irían en propiedad. Y vista es si ya incluso queremos ir determinando informes concretos. Os voy a poner un ejemplo. Con uno de nuestros clientes, esto se usa normalmente para proyectos ya bastante grandes. En el caso de ellos, son una multinacional. Entonces, esta gente, claro, tienen, imaginaros, pues una web para cada país. Y dicen, pues es que tenemos la misma web, pero con vistas en distintos países, ¿no? Entonces, lo bueno es que toda la información la tienen recabada en un único núcleo, pero luego por países pueden definir vistas y cada país define estratégicamente sus objetivos. A pequeña escala, ¿para qué nos puede ayudar una vista para una empresa un poquito más pequeña? Por ejemplo, algo que también suele pasar mucho es el tema de las IPs de los trabajadores. Si estamos a lo mejor 4 o 5 trabajadores y se consulta bastante habitual porque a lo mejor tiene un blog y hay 2 o 3 personas que se dedican a nutrir continuamente ese blog, los trabajadores van a visitar mucho la web. Entonces, ¿qué puede pasar? Que digas, pues es que esa información está sesgada, ¿no? Porque no tengo todo el tráfico, o sea, yo no quiero saber solo o sea, me interesaría eliminar, o sea, sacar fuera el tráfico de lo que suponen mis trabajadores, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, con una vista nos permitiría hacer. Pero os digo, eso ya son características más avanzadas, que lo que a mí me interesa en este taller es que entendáis la estructura de lo que nos permite la herramienta. Entonces, para nosotros centrarnos en la introducción, vamos a centrarnos en cuenta y vamos a centrarnos en lo que es propiedad, ¿vale? Las vistas, yo os he puesto ejemplos de lo que podría ser, pero realmente para poder ya utilizar una serie de informes de vistas, tienes que tener ya un nivel conocimiento bastante avanzado de la herramienta. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer va a ser partir de cero. Dices, vale, no tengo nada, voy a crear una cuenta. Iríamos aquí al botoncito azul donde pone crear cuenta. Vale, se abre ahora mismo un formulario y que me indica, me dice, vale, crea una cuenta, hace configuración de la cuenta, datos de la cuenta, nombre de la cuenta. Vale. Imaginaros, pues, yo ahora mismo, pues dices, pues estoy organizando formaciones, ¿no? Y mi proyecto va de formación, entonces me voy a inventar, pues ahora un nombre a mi proyecto, que va a ser, por ejemplo, Academia de Formación. ¿Vale? Entonces, el nombre de mi proyecto y es el mismo que le voy a dar a mi cuenta. Lo que os decía, aquí lo ideal es poner el nombre de nuestra empresa, el nombre que nosotros tengamos. Luego, pues aquí Google nos da una serie de opciones si queremos compartir nuestra información, para ellos extraer comparativas. Entonces, esto es opcional. Si nosotros queremos proporcionar estos datos a Google para que sigan trabajando y mejorando las herramientas, se los damos. Que decimos, mira, yo considero que no te tengo por qué ofrecer estos datos porque para mí tienen mucho valor y son privados. Pues no los explicamos y esto es algo opcional que cada uno puede decidir. Vale. Entonces, una vez que ya habéis visto aquí, lo único que nos hace es poner el nombre, darnos la opción para la que va a recopilar la información Google Analytics, le daríamos a siguiente. Vale. Aquí te pregunta, ¿qué quieres medir? ¿Vale? Me dices, ¿quieres medir una página web? ¿Unas aplicaciones?
una web y una aplicación? Aquí yo lo que os aconsejo es que primero en cuenta miráis lo que es el tráfico de web o si no tenéis una web y es una aplicación. Pero si queréis luego dar de alta esto que es web y aplicación, mejor hacerlo desde la parte de propiedad, ¿vale? Que es lo que os decía. La cuenta inicialmente está pensada para la empresa, ¿vale? Entonces, empezamos por eso. Entonces, si vamos a empezar poquito a poco, es mejor empezar por la página web. Le decimos, vale, vamos a medir. ¿Que lo tenéis muy claro y queréis medir todo junto? Se podría dar la opción, pero yo os aconsejo que sobre todo para empezar, si no hay un conocimiento suficiente, empezar por esta opción, es lo más sencillo. Vale, le daríamos a siguiente. Y aquí, ¿qué me dice ya? Pon el nombre del sitio web, ¿vale? Entonces, vale, pues le puedo poner el mismo nombre de la empresa, o si quiero poner algo más específico, vale, aquí pondríamos, como he puesto lo mismo de Academia de Formación. Vale, entonces, yo aquí le tendría que dar una URL válida, que es la que la que yo voy a hacer seguimiento de mi web. Como esto simplemente es un ejemplo, vamos a poner lo mismo. Vale. Entonces, aquí que nos permite también categoría del sector. Entonces, aquí lo categorizaríamos, es decir, pues de arte, entretenimiento, libros, dices finanzas, comida, ¿vale? Nosotros buscamos si nuestro proyecto, yo como es temas de formación, pues estaría aquí. Si no hay otra opción de otros, si no recoge ninguno, pues dices pues otros, ¿vale? Entonces esto. Esto de la zona horaria, importantísimo. Esto, una vez que nosotros tenemos definido una cuenta, no nos permite cambiarlo, ¿vale? Con lo cual, esto no lo hagáis a la ligera porque si no, luego no os lo va a permitir modificar. Importante, ¿vale? Ponemos España, ¿vale? Y aquí te dice, vale, horas de Canarias, hora de Ceuta, hora de España. Selecciono. ¿Por qué es importante esto? Porque luego también nos va a Google Analytics recaba incluso datos de tiempo real, datos de informes temporales, con lo cual si le hemos dado una hora que no era nuestra zona horaria, los informes pueden verse perjudicados, con lo cual es importante que no se ponga la que sale por defecto, sino que elijamos la nuestra. Y entonces le daríamos a crear. Vale, aquí pues nos dice, y si lo queremos poner pues, en español, para saber si nos lo vamos a leer todo, pues lo traduciría. Y le daríamos a aceptar. Estos son los términos unequívocos para poder utilizar aquí. No es como antes que nos deja opcional si quiero o no dejar. No, aquí este sí que es obligatorio. Si voy a utilizar la herramienta, le tengo que aceptar, si no, no me va a dejar. Vale, entonces, acepto y me dice, vale, esto está ya correcto, se ha cargado. ¿Y qué ha salido aquí? Por un lado, me dice la ID de seguimiento y por el otro lado, el estado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? La ID de seguimiento es que a cada cuenta que se da de alta nos van a proporcionar una ID. Luego, por otro lado, tenemos el código, ¿vale? El código de seguimiento de la web. Normalmente, si la mayoría de vosotros trabajáis con WordPress, existen distintos plugins en los que simplemente insertando la ID ya automáticamente te integra el seguimiento, ¿vale? No tienes que estar copiando el código ni nada. Si son web que están desarrolladas, pues sobre todo a medida, sí que nos van a hacer insertar el código en cada una de las páginas para el seguimiento. Ya os digo, en las páginas que toda pequeña empresa utiliza, que suelen ser pues eso, pues algún PrestaShop, algún WordPress, los mismos plugins, muchos ni siquiera tienes que copiar el código, ya directamente te dicen, copia la ID de seguimiento, copiaríais esto y ya automáticamente ya estaría integrado. Y luego tendréis que venir aquí y ver si se está recibiendo información o no
pero ya veis que te ponen 48 horas, es decir, esto puede tardar un poquito. Si veis que el primer día, el segundo día, pues a lo mejor no lo ha cogido bien, pues esperar al tercero si en principio todos los pasos estaban correctos. Pero si aquí se sigue reflejando y ni siquiera veis datos que se esté nutriendo la herramienta, pues hay algún paso que no se ha hecho bien, ¿vale? Pero en principio es sencillo para las páginas web que nosotros estamos utilizando. Yo os diría, con en principio copiar esto o como mucho copiar el código de seguimiento, le daríamos dentro de ese plugin aceptar y estaría integrado, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, con eso ya tendríamos unida la herramienta de Google Analytics con nuestra página, ¿vale? Bien. Iríamos otra vez aquí, ¿vale? A las zonas principales de cuenta. ¿Vale? Si dices, pues es que he perdido el código o he creado la cuenta, pero pues lo he dejado para otro día, pues luego volveríamos aquí a configuración de cuenta y aquí nos volvería a dar la información, ¿vale? Tendríamos. Aquí nos daría la ID, ¿vale? Y luego, si queríamos el código de seguimiento, lo encontraríamos aquí, en información de seguimiento, ¿vale? Nos dice aquí, código de seguimiento, ¿vale? Entonces, si aquí incluso nos vuelve a dar la ID. Si simplemente necesitamos la ID en configuración, que volvemos a necesitar el código, ir aquí, información de seguimiento, código de seguimiento. Ahí lo vais a volver a encontrar. Bien. Otra de las cosas importantes también, antes de ponernos en marcha con Google Analytics, y es la gestión de usuarios de cuentas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos permite? Aquí nos permite dar roles a distintas personas. Entonces, yo veis, pues ya que por defecto es mi cuenta, pues aparezco yo sola, pero imaginaros pues que quiero dar permisos a otra persona. Le daría aquí y añadiría, ¿vale? Entonces, lo que tendría que meter el correo electrónico de la persona que va a utilizar la herramienta de Google Analytics. En principio, esa persona ya tenía creada una cuenta de Google Analytics, tiene que ser ese correo, el que tenga vinculado a esa cuenta. ¿Esto por qué se suele dar? Porque a lo mejor pues nosotros estamos contratando este servicio y dices, pues es que hay alguna agencia que me va a llevar el tema de Google Analytics. Entonces, yo soy el propietario de la empresa, la cuenta la he creado yo, pero yo le voy a dar acceso a esa persona. Entonces, aquí nos da el tipo de permisos que le podemos dar. El permiso inferior, con el que menos se pueden hacer cosas, sería leer y analizar. Ahí no, si, por ejemplo, lo que os digo, imaginaros que os interese simplemente pues, que algún consultor os eche un ojo y os revise, ¿no?, la información. Pues dices, pues es que yo a esa persona no le quiero dejar acceder a que me configure pues, cualquier cosa, ¿no? Simplemente quiero, porque lo único que tiene que hacer es leer y mirar los datos y darme una conclusión, pues le daría este rol. ¿Que va a ser una persona que nos va a ayudar más pues, en configuraciones? Pues ya le vamos asignando, dependiendo, pues colaborador, editar, ¿vale? Iríamos asignando dependiendo, ya os digo, partiríamos de menos a ir dándole más opciones. Pues, sería tan sencillo como eso, pero sí que es importante porque esto tan básico que veis aquí, pues es cuando muchas veces yo me he encontrado muchos estos errores de agencias que incluso crean ellos las cuentas y luego la empresa dice, pues es que la propiedad pertenece a la agencia, no pertenece a... y hay muchos problemas, ¿vale? Con esto. Entonces, para en un futuro ahorrarnos problemas, antes de comenzar nada, yo sí que os aconsejo que todas las herramientas sean siempre propiedad de la empresa. Todos estos tipos de herramientas nos dan opción de dar permisos a un tercero para que nos gestione, nos haga campañas, nos mida datos. Entonces, mi recomendación es siempre hacerlo de esta manera para evitar luego pues eso, problemas de que dices, pues mira, no me he llevado bien en estos profesionales, quiero recuperar mi cuenta y luego pues encontrarte que no has podido hacerlo. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta aquí vais entendiendo todos de cómo hemos creado la configuración básica, las características esenciales. Vale. Seguimos. Entonces, otra de las cosas también interesantes de Google Analytics es este punto que pone todos los filtros, ¿vale? Entonces, en todos los filtros nos deja luego, pues por ejemplo, segmentar cosas. Cuando os decía, por ejemplo, si queríamos filtrar por el tema, por ejemplo, de las IPs, ¿vale? Aquí, desde este filtro ya nos lo permite, no tendríamos por qué crear una vista. Es decir, dices, un filtro podría ser IP del personal de la empresa, ¿vale? Entonces, dice tipo de filtro, ¿vale? Entonces, te da la opción de excluir o incluir. Entonces, aquí si, por ejemplo, queremos analizar el tráfico de nuestros trabajadores, podríamos incluir, ¿vale? Y pondríamos tráfico de direcciones IP. Y aquí nos dejaría, ¿veis? Ha aparecido direcciones IP. Entonces, aquí meteríamos, si por ejemplo pues tenemos 4 o 5 direcciones de los ordenadores de nuestros trabajadores, pues podríamos hacer un rastreo de cómo está el impacto. Si es al contrario, que queremos generar un filtro a la vista sin tener en cuenta, habría que cambiar, en vez de incluir, excluir, ¿vale? Excluir las IPs que son de estos 4 o 5 ordenadores, para que yo luego, en una opción que luego dentro de los informes veremos, me pueda ver si estos datos provienen de todo el tráfico o no. Dices, pues mira, he excluido al personal, ¿vale? Entonces, esto sí que es algo que yo lo hemos usado bastante, pues sobre todo para excluir el tema de ordenadores, que ya os digo, normalmente esto se hace pues en empresas medianas, que ya hay pues a partir de 4 o 5, si solo es una persona que a lo mejor tampoco consulta tanto, esto ya es una cuestión a valorar vosotros, ¿vale? Si os va a dar, esto siempre lo que tenemos que hablar es en cuestión de un valor de información hacia vosotros. ¿Que consideráis que esto va a tener un valor? Hacerlo. ¿Que consideréis que para vuestra empresa no va a ser relevante? Pues no lo hagáis, ¿de acuerdo? Bien, vale. Luego, si queremos aquí consultar si hemos hecho algún cambio, dices, pues es que algo nos cambió y no nos acordamos, ¿vale? Pues aquí tenemos todos los permisos. Y aquí además, si hay varias personas, esto también es lo que os decía, si nosotros hemos asignado un rol a alguien que nos está, a un tercero que está contribuyendo en gestionar esta herramienta, podremos ver si esa persona, quién ha hecho el cambio, si hemos sido nosotros o ha sido la otra persona y qué cambios nos ha hecho en la herramienta, ¿vale? Esto también es importante para poder hacer un seguimiento. Y luego, si queremos eliminar la cuenta, pues aquí en papelera. Vale, lo que os decía, el otro punto también importante es propiedad. Entonces, lo vuelvo a aclarar por si ha habido alguna duda. Cuenta está definida como el nombre de la empresa, nuestro proyecto. Propiedad es si tenemos varias webs, si tenemos alguna aplicación nueva, pues la iríamos dando aquí. Ahora mismo, nosotros lo único que tenemos aquí vinculado es una web. Pero imaginaros que ahora quiero crear quiero vincular una aplicación. Pues le vincularía aquí y seleccionaría la aplicación, ¿vale? Sería como lo que he hecho antes y los mismos pasos exactamente. Entonces, ahora mismo lo único que hemos hecho es generar un código para una página web. Si hay que crear más, sería desde aquí, ¿de acuerdo? Aroa, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Pregúntame, Julián. Sí, vale. De lo que son los filtros de excluir, yo veo muy interesante excluir la IP, porque si no, nuestro tráfico, cuando vemos, ¿sabes? Pero claro, yo me he planteado, ahora estoy yo navegando desde el portátil, que no es el ordenador que uso normalmente. ¿Se pueden excluir varias IPs a la vez con el mismo filtro?
Y creo que esto es de interés para todos, creo, ¿eh? Sí, sí que se puede. En ese listado a ti te deja excluir varias, ¿vale? Por eso te decía, si es una empresa que tiene 4 o 5, o sea, todas las IPs que tú quieras definir, para esa única vista vas a meter todas las que a ti te interesen. Entonces, no va por una única IP, va por las que tú quieras meter, ¿vale? Entonces, está pensado precisamente para eso, para sobre todo no una única, sino incluso, pues, si por ejemplo, pues hay 3, 4, 5, lo que dices tú, porque usamos distintas, pues distintos Sí, dispositivos. eso es. Sí. ¿Y se Vale. separan por comas o las IPs o cómo? Sí, a ver, en este apartado de a ver, que vamos a, para enseñároslo. Vale, todos los filtros. Vale, añadir filtro. Vale, aquí no me filtro, aquí te ponía, por ejemplo, excluir, ¿vale? Aquí te decía, y aquí te da la opción de lo que quieras excluir, incluso si es algún subdirectorio, porque tengas algún subdirectorio, si es el tráfico de direcciones IP, serían aquí. Entonces, aquí realmente sí que serían poniendo por las comas, ¿vale? Eso es, vale, para separarlas. Sí, eso es, Sí. vale, ya está, Entonces, gracias. aquí además te vienen ejemplos de cómo lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, lo meterías ahí, pondrías las distintas y entonces ya te les seleccionaría, ¿vale? Sí, porque sería el mismo filtro con todas. Si no, haríamos un filtro separando cada una y eso no interesa. Exactamente, claro. Sí, si vuelves a generar un filtro, esto es un filtro para decir, quiero descartar las IPs de mis trabajadores o mis IP, pues dices, pues soy un autónomo, pero tengo 4 o 5. Pues IPs, el nombre que tú le quieras definir, y ahí me las meterías. Entonces, porque si no, claro, tendrías un filtro por cada una de ellas. Entonces, si vieras la vista general, solo te filtraría. Entonces, hay que hacerlo de todos, lo que quieras para que tenga sentido. Sí, no es un lío para administrar todo. Vale, gracias. ¿Vale? Sí. Sí, a ver, Ana, me preguntabas, ¿puedes saber las IPs de los ordenadores de trabajo, pero las IPs de los ordenadores de personas de los trabajadores? En principio, a ver, si es tu empresa y los ordenadores los has comprado tú tienes que tener acceso a todas las IPs que generes. Entonces, en principio, aunque sea, o sea, es un dato que te viene propio dado del ordenador, con lo cual no habría ningún problema. O sea, eso no es un dato personal de acceder al correo propio de la empresa, no, es que es como está identificado cada dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que vienen en configuraciones generales. Ahora no vamos a entrar tanto a la parte de explicar dónde está, porque eso ya sería una configuración del ordenador, no tanto de Google Analytics, pero vamos, en las configuraciones generales de los ordenadores, ahí aparecen. Vale, seguimos con la herramienta. ¿Queréis hacerme alguna otra pregunta? Estaba viendo la... Sí, a ver, la IP, cuando me preguntáis si cambia o no, pues hay veces que sí que puede cambiar, ¿vale? Dependiendo sobre todo del tema de los routers y los hechos. Entonces, eso sí que es algo a tener en consideración nosotros. Si incluso si a veces hay IPs dinámicas, con lo cual, eso sí que habría que tenerlo de decir, pues es que yo si tengo una IP dinámica que va a estar continuamente cambiando, pues igual no me interesa. Entonces, sí, me refiero... Ah, sí, si el trabajador usa su propio ordenador, ahí no te va a decir normalmente. Eso es dependiendo de lo que hables con el trabajador. Es decir, oye, vamos a hacer el seguimiento de esto, me das tu IP. Bueno, eso ya sí que es un tema más delicado, porque en principio, si es una empresa tiene que proporcionar el material a sus empleados. Otra cosa es que sea un autónomo, que estés contratando, pero en principio si es un trabajador, pues entiende que está utilizando el material de empresa, ¿vale? Pero bueno, eso ya no voy a entrar porque eso ya es un tema legal y no atañe tanto a la herramienta. Entonces, seguimos con Google Analytics. Bien, lo que os recordaba, lo que es la cuenta, las configuraciones básicas, como sería nuestro proyecto, a donde tiene, la propiedad, que sería cada una de las aplicaciones, lo que os digo, aquí está, configuración de propiedad.
Si perdemos los datos, que no nos acordamos de la ID, pues lo vamos a tener aquí, ¿vale? Aquí lo mismo, en la gestión de usuarios puede ser por cuentas o por propiedades. Es decir, dices, pues es que yo tengo en varias plataformas, entonces me interesa que esa persona con la que yo voy a colaborar solo tenga acceso, por ejemplo, a los informes de la aplicación que he dado de alta. Pues podemos también definir el acceso de los usuarios por las propiedades, es decir, por las herramientas que hemos dado de alta. En la información de seguimiento es donde está el código, ¿vale? Solicitud de eliminación de datos, pues si necesitáramos que algún dato fuera eliminado. Y luego también lo que nos permite es vincular con otros productos. Esto también es muy importante, sobre todo cuando hacemos alguna campaña de Google Ads. Entonces, por defecto, Google Analytics, con el código básico que yo os decía, no me integra ya los datos de Google Analytics. Sí que me coge alguna información, pero no me lo integra por completo. Si yo lo quiero integrar, tendríamos que ir a esta opción, ¿vale? Que sería la de vinculación. Y aquí sí que ya sería una serie de pasos para que nosotros vinculáramos la cuenta. Entonces, simplemente aquí, como tenemos muchas cuestiones genéricas que os tengo que explicar, aquí no me voy a detener. Lo único que quiero es que lo sepáis, que si alguien quiere vincular su cuenta de Google Ads, lo tendría que hacer desde este punto. O si es otra herramienta como es AdSense, que es donde nosotros permitimos, o AdSense, que ambas plataformas lo que nos permiten es que Google ponga información en nuestra propia página web para que nosotros la podamos monetizar, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, de aquí lo único mencionaros es eso, la vinculación con estas otras herramientas, que si las queremos tener enlazadas, hay que darlas de alta por separado. ¿De acuerdo? Entonces, luego el tema de audiencias os los voy a explicar ya desde la parte de informes, mejor los segmentos, para que no haya ninguna duda. Entonces, de esto, para realmente poder empezar a utilizar una cuenta de forma básica, lo que tenéis que tener claro sobre todo es cómo está estructurada, que es la cuenta, la propiedad y las vistas. Y empezar sobre todo por esto, por la cuenta, y luego propiedad es las herramientas que vamos dando de alta. Que luego querremos hacer informes más avanzados, pues tendremos las vistas. Aquí es donde nos permite generar los objetivos, agrupar contenido, es decir, ya una serie de acciones mucho más avanzadas que las básicas que estamos viendo ahora. Entonces, para no confundir, porque esto estamos partiendo desde la gestión de cero, nos quedamos en este punto y ahora lo que os voy a explicar ya será los informes. Los informes que nos permite Google Analytics. Entonces, aquí el primer informe, ¿vale? Si vamos al apartado de informes, vemos que nos pone en tiempo real, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir de en tiempo real? Aquí voy a entrar a otra de mis cuentas para que coja algo de información del resto de datos porque tengo la que acabo de crear y obviamente no está vinculada a nada, ¿vale? Pues os enseñaré esta para que luego con datos os pueda poner ejemplos. Vale, entonces, iremos a tiempo real, ¿vale? Os lo voy a desplegar. Este sería el primer informe, donde aquí lo que, bueno, si alguien ha dicho, uy, ¿qué ha hecho aquí? ¿Vale? Aquí nos pone todas las cuentas que nosotros tenemos. Entonces, si luego queremos ver los informes, porque tenemos varios, tenemos que ir a este desplegable. Es decir, lo voy a volver a entrar a este que aparece aquí, ¿vale? Aquí aparecen todos los datos del sitio web. Si tenemos varios, entraríamos aquí. Es decir, luego cada vez que nosotros queremos seleccionar una página, para ver unos informes tendremos que ir a la parte superior y nos sale la página, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros lo hemos integrado. En informes, vale,
El tiempo real son informes relacionados con lo que está pasando ahora mismo. Dices, vale, pero yo ahora mismo, porque si es una página web pequeñita, pues dices que es un autónomo que no le estoy dando apenas movimiento, no me aporta, ¿vale? ¿Esto para qué se suele utilizar? Sobre todo se usa mucho, por ejemplo, en eventos. Cuando se organiza un congreso, cuando mucho, por ejemplo, los políticos es una herramienta fundamental para ellos porque están organizando continuamente mítines, eventos, entonces ahí tienen un analista que va siguiendo y dicen, mira, pues es que la gente ahora mismo está entrando más en esta landing page, está consultando esta información. Venga, pues el discurso, incluso lo que tú ibas a hablar, redirígelo a esto porque estamos viendo que la gente se está interesando en esto. Entonces, es para adaptar lo que nosotros, por ejemplo, vamos a aportar a los usuarios en tiempo real. Yo os digo esto, para que realmente tenga un valor significativo, yo donde lo he visto que funciona más es en eventos ya grandes, donde el usuario, pues aparte que está allí, pues están consultando información y entonces podemos extraer algo. Pero si no, pues es un poco a modo de curiosidad, de decir, pues a ver si ahora mismo tengo a alguien en mi página. Pero si le queremos sacar un informe real, yo os digo, va a ser más para ese tipo de acciones. Entonces, en este no vamos a entrar tanto porque es algo mucho más específico. Los que más os van a importar a vosotros va a ser, sobre todo estos, audiencia, adquisición, comportamiento. Estos tres son principales para todos los proyectos. El panel que más valor va, sobre todo cuando empezamos, es el que tiene, el de visión general. Entonces, vale, voy a coger un rango amplio para que me coja más datos. Vale, aquí ya veis que lo primero que he hecho es ir a este calendario y definir un tiempo. Entonces, esta web, que ya veis, es la web personal que yo tengo de mi proyecto, es una web que no tiene un blog, que simplemente es una web informativa, con lo cual el tráfico que va a tener es poquito. Entonces, simplemente, pues esto sí que nos va a ayudar a entender la herramienta, pero si veis datos, dices, pues con clientes sí que estamos trabajando de otra manera, pero aquí el volumen va a ser, entonces eso también es lo que tenemos que entender, qué tipo de web estamos analizando. Si es simplemente una web que la tenemos ahí como un portfolio nuestro, pues que cuando vamos a un evento o organizamos una formación, decir, pues a ver si hemos tenido un impacto, ¿vale? O si ya estamos haciendo, por ejemplo, determinados momentos que realizamos campañas publicitarias. Yo en mi caso, en mi proyecto propio, no contrato campañas publicitarias, las hago para clientes. Entonces, ahí sí que medimos, por ejemplo, pues todo el tema del posicionamiento, el tema del SEO, y ahí sí que os enseñaré también ejemplos de paneles de lo que nos puede ser útil. Lo primero que tenemos que tener claro es qué nos permite este panel. Dices, vale, un calendario nos permite personalizar el periodo e incluso comparar. Esto, por ejemplo, yo es algo que utilizo bastante. Sobre todo cuando estamos haciendo estrategias con distintos clientes, a veces hacemos estrategias anuales y queremos ver los datos de cómo ha ido en relación al año anterior. Entonces, aquí simplemente le diríamos comparar con el periodo anterior y me cogería, pues, si no me lo define igual porque me ves que aparece el día 14 y el 22, dices, no, yo quiero los días exactos. Pues ya veis que clicando sobre esto, simplemente me permite modificar y yo puedo poner el rango que quiero exactamente. Le damos a aplicar y ¿qué sucede? Vale, pues que me ha hecho una comparativa, ¿vale? Me ha puesto, me lo pone en azul y en naranja para comparármelo. Entonces, el periodo actual es el color azul y el periodo anterior es el color naranja. Entonces, pues yo puedo ver cómo ha evolucionado de un año para otro, si este año había invertido más esfuerzos en esto y no ha funcionado, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy útil, sobre todo para cruzar datos de unos periodos con otros.
lo dejamos para que no nos líe tantos datos, porque yo ya es lo que os digo, la cantidad que tiene Google Analytics es abrumadora, con lo cual está bien conocerla, pero sobre todo intentemos simplificar lo que para nosotros tiene un valor real. Entonces, una vez que ya sabemos cómo podemos gestionar los rangos de tiempo para saber la información, otra de las opciones que también nos da la herramienta es guardar estos informes, exportarlos, compartirlos. Entonces, si yo quiero generar un PDF, y después que quiero generar el PDF para guardármelos todos los meses, o lo quiero compartir por email, pues estas opciones también me va a permitir, ¿vale? Sí. Sí, ¿me estáis haciendo alguna pregunta? Sí, que me decías, Julián, sí, primero lo que hay que hacer ahora es definir, ¿vale? Por eso es con lo que hemos empezado, si os acordáis, cuando se aplicaba la estrategia en Google Analytics, os enseñaba los KPIs, es la última diapositiva que yo os he mostrado. Entonces, si vamos a la teoría que yo os he estado mostrando, yo os decía, algo que es muy importante es definir una lista acorde a esto, ¿vale? Entonces, una lista donde a mí se ha quedado... Una lista donde me pongan los principales KPIs, porque si no es lo que decimos, hay tantísima información que lo que nos va a hacer es abrumar. Entonces, si yo sé que quiero medir el número de visitantes, yo ahora voy a ir a la herramienta y voy a ver dónde yo puedo medir el número de visitantes, ¿vale? Y dices, vale, entonces entraríamos en el informe. Este informe que os he dicho, que está en el apartado de audiencia, visión general, para empezar es el más útil que vamos a tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el informe que nos dice el número de usuarios que nos ha visto durante ese tiempo, el número de usuarios nuevos, las sesiones. Cuando hablamos de usuarios y sesiones, la diferencia es que usuarios son usuarios únicos. Sesiones es cada vez que se conecta. O si han pasado 30 minutos, o sea, imaginaros que yo he abierto pues una página web y la he dejado ahí abierta y me he ido pues, a hacer otras cosas, ¿vale? Pero se ha quedado abierta en mi pantalla. Han pasado 30 minutos. Finaliza la sesión, me la contaría como una sesión nueva, ¿vale? Entonces, las sesiones Google Analytics las está recogiendo por periodos de 30 minutos. Sí que es cierto que cuando hablamos de usuarios, otra pregunta que me hacéis es si dices, claro, como antes Julián me decía, las distintas IPs es que provienen, normalmente, actualmente Google Analytics, los usuarios te los está recogiendo por una ID que nos da cada uno, ¿vale? Entonces, una cosa es la IP del ordenador y otra cosa es la ID que nos asigna Google Analytics. Cuando nosotros insertamos el código en nuestras páginas web, os sabéis que legalmente tenemos que poner abajo un pie de esta página web, va a recoger cookies, tienes que aceptarlo. Entonces, en nuestro ordenador se instalan unos archivitos temporales que es lo que hace recabar la información, ¿vale? Entonces, en esos cookies nos identificaban también como una ID. ¿Y cómo lo hacen? Porque dices, ¿cómo puedo saber si es de un dispositivo u otro? Normalmente porque estamos logueados siempre con nuestra cuenta de Gmail, ¿vale? Es decir, si yo estoy en mi dispositivo de Google con mi cuenta de Gmail, en mi ordenador accedo con mi cuenta Gmail, me pueden dar una ID. Si yo, desde luego, entro sin usar ese logueo, no me pueden identificar, pero habitualmente cada vez más usuarios usamos las herramientas de Google Analytics, o sea, de Google, entonces muchas veces estamos en nuestro teléfono logueados ya en la cuenta de Google, ¿vale? Entonces, si estamos logueados en la cuenta de Google, ya identifica esa ID, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos de usuarios, puede ser que un usuario haya entrado desde pues, un smartphone o desde una tablet, desde un ordenador y se haya estado logueado con la misma cuenta de Google,
pues Google nos ha dicho, mira, es el mismo usuario, o sea, yo te lo identifico como uno, ¿vale? Entonces, en eso sí que han ido trabajando cada vez más para darnos una información lo más veraz posible. En sesiones, sin embargo, lo que os digo es, cada vez que entran en mi página web, se va a contar como una sesión. Y si una persona la ha dejado abierta y han pasado los 30 minutos, se va a contar como una sesión. Vale. Entonces, estos serían los nuevos usuarios, número de sesiones por usuario. Otra de las cosas también importantes es el número de visitas a las páginas, ¿vale? Es decir, en este tiempo, ¿cuántas páginas en mi web han consultado? Pues aquí ponemos, pues 1809, ¿vale? Entonces, si tú tienes en esta web hay poquitas, entonces tampoco puede haber un volumen muy alto. Pero claro, si estamos hablando de que tú estás gestionando un blog, imagina que tienes cientos de artículos, pues ahí tienes muchísimo contenido. Lo lógico es que este indicador sea alto, ¿vale? El número de, sí, este que me lo salta y no os lo había dicho. El número de sesiones por usuario, que cuando pone 1,8, es el número de páginas que está viendo. Entonces, la página que yo tengo aquí vinculada es prácticamente una landing page. En la landing page ya ves un resumen de casi todo. Entonces, ¿qué hace la gente? Normalmente visita uno. Pero, claro, nosotros con otros clientes que sí que tenemos un blog, que estamos gestionando otras estrategias, pues ahí pues de media, por ejemplo, tenemos 3, 4 sesiones por usuario, ¿vale? También, de que han accedido a nuestro contenido. Esto sería en cada una de las sesiones, ¿vale? Esto sería por usuario y esto es por las sesiones. Sesiones es lo que os decía, que puede ser que haya sido la misma persona que ha vuelto a entrar. Entonces, de media, considera que de la página, más o menos, se han consultado casi 2, ¿vale? 1,87 es pues que más o menos cada sesión, es decir, cada entrada que se ha hecho, han consultado 2 páginas de esta web. Entonces, ¿esto para qué nos puede ser útil a nosotros? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una e-commerce y queremos hacer, pues, poner un flujo, por ejemplo, de compra, a lo mejor sí que nos interesa el decir, pues mira, yo tengo un proceso de 4 o 5 páginas que me interesa, que el 30% de los usuarios al menos lo hagan. Pues me interesará trabajar en este indicador. Entonces, dependiendo del proyecto, os va a interesar más trabajar unos indicadores u otros. Lo que os decía, el número de este gráfico que representa el número de visitas con visitas recurrentes. Si hemos hecho una campaña, por ejemplo, de fidelización, pues a mí me va a interesar que la porción verde, que es los visitantes recurrentes, aumente, porque yo estoy trabajando en que aquellos que ya son usuarios míos vuelvan a entrar en la página, ¿vale? Entonces, muchas veces no es que hay unos indicadores mejores y con otros, sino dependiendo de la estrategia que nos estamos planteando, porque por un lado puede ser una estrategia en la que estoy trabajando sobre todo una fidelización, o mi página web, imaginaros que es de noticias y lo que me interesa cada vez es llegar a más gente, porque estoy haciendo una estrategia inicial de captación de leads, ¿vale? Luego pues en ese punto a mí me interesaría tener muchos nuevos, con lo cual no es mejor tener nuevos o recurrentes, sino depende de la estrategia que yo esté siguiendo. Esto sí que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, porque hay veces que leemos informes por ahí y decimos, mira, lo aconsejable es esto. Es que esto lo que yo quiero es que aprendáis a usar el sentido común. O sea, si vosotros sabéis entender qué es lo que queréis conseguir con vuestra web, cuando veáis estos indicadores diréis, mira, pues para mí esto es útil o no. O sea, independiente de otros artículos que os digan referencias, ¿vale? Porque sí que os pueden equivocar por lo que os digo, porque a lo mejor hay un artículo que está escrito desde otro punto de vista que no es el vuestro. No es que esté mal, sino que ya veis que dependiendo de los puntos de vista, las estrategias cambian muchísimo toda esta información y no es mejor una u otra, sino la que a vosotros os genere un valor. Vale. Otro punto importante es la duración media de la sesión, es decir, el tiempo que los usuarios permanecen en mi página web. Esto también es muy importante saber el tiempo de permanencia, porque lo que os decía, imaginaros que nosotros estamos trabajando sobre todo mucho el tema del blog y
a mí me interesa pues que digas, pues es que yo quiero llegar a 2-3 minutos, ¿vale? De permanencia. Normalmente los usuarios ya cuando consideramos que han estado 2-3 minutos ya es un tiempo bastante prudencial, pero imaginaros que estamos viendo que es muy poquito, que dices, pues yo por ejemplo, dices, yo tengo aquí en mi página web, han entrado pocos usuarios porque no tengo mucha información, pero sin embargo, pues la gente al menos ha permanecido 1 minuto y medio de su, 1 minuto con 26 de su tiempo. Entonces, pensar lo que nos da tiempo de leer el minuto, pues en internet aún nos da tiempo de consultar, ¿vale? De echar un ojo. Otra cosa es lo que os digo, si se tratan de artículos, obviamente la información tiene que ser mayor porque si estamos leyendo el artículo, entonces esto es un poco lo que vosotros también veáis por lógica de lo que veáis, también queráis conseguir, ¿vale? Entonces ya os digo, aún así 2-3 minutos de permanencia en alguna página que tenga un blog son números ya bastante buenos. Y luego, esto es el porcentaje de rebote. Esto se refiere a que la gente que entra en más de una única landing page. Entonces, lo que os decía aquí, pues el 60% ha entrado solo en una. Entonces, yo os digo, esta web está prácticamente pensada en que en la primera página veis casi toda la información, entonces no hay mucho acceso. Pero en el hecho de que si vosotros estáis trabajando con una página que hay distintas secciones y os interesa que entren en ellas, tendréis que trabajar el porcentaje de rebote, ¿vale? La tasa de permanencia que el usuario está allí. Otros datos que nos da este informe general que podemos tener son datos demográficos. Entonces nos dice, aquí está seleccionado por idioma. Relación con idioma, esto de dónde sale esta información, de los navegadores, ¿vale? Es decir, puede ser, por ejemplo, este que pone configurado en inglés, Estados Unidos, no quiere decir que a lo mejor sean todas personas que están en Estados Unidos, ¿vale? Sino que el navegador lo tengan configurado con lo habitual. A ver, lo habitual es que lo tengamos si estamos en España lo tenemos configurado, pero eso sí que quiero que lo entendáis, ¿vale? Cuando configuramos por idioma, depende del idioma del navegador. No nos está cogiendo la zona geográfica, sino el idioma de consulta del navegador. Si es por país, aquí sí, ya nos está cogiendo de dónde proviene sobre todo la información, o sea, los usuarios. Aquí ya es de forma geográfica. Lo podemos hacer por países, lo podemos hacer por ciudades. ¿Vale? Otra de las opciones que también nos da, incluso del sistema operativo, nos podemos consultar de dónde la gente está entrando, si utiliza qué navegadores. ¿Esto para qué es muy útil? Ya veis que el Chrome a día de hoy es el navegador más utilizado. Esto sobre todo es muy útil si nos están, por ejemplo, redefiniendo nuestra página web, los diseñadores gráficos, entenderéis de qué hablo, porque cada navegador muchas veces tiene sus protocolos. Entonces, cuando se diseñan las páginas web, no es lo mismo cómo se visualiza en un Chrome que, por ejemplo, en un Safari. En lo que se está intentando es unificar esos parámetros para que todos los diseñadores no se vuelvan locos por decir, madre mía, es que en este navegador se me ve, ¿vale? Se intentan unificar unos protocolos, pero hay distintas particularidades que se pueden ver diferentes. Entonces, dices, yo soy un cliente, he contratado mi página web y a mí me interesa que dices, pues es que resulta que para Safari se ve súper bien, pero que para Chrome tiene errores. Entonces, ¿qué me interesará? Pues mira, si tiene algún error, que sea, por ejemplo, pues aquí que está Mozilla, ¿vale? Que apenas tiene el porcentaje de visitas, dices, pues al diseñador programador dices, pues es que mira, te voy a cobrar 1.000 euros, me va a costar adaptar por completo esta web a Mozilla, dice, pues es que igual no me merece la pena porque realmente todo el tráfico me está viniendo de aquí. Entonces, esto también lo tenemos que tener claro, es decir, vamos a pensar de forma estratégica. Si yo voy a invertir un dinero, que sobre todo donde mejor se vea, sea donde la gente lo está consultando. Si hay en alguno pues, que apenas tengo tráfico y que no se ve del todo bien, pues bueno,
ya decido, ¿vale? Si me invierto en que eso esté mucho mejor o es muy representativo. Aquí dices, pues 3 usuarios. Por 3 usuarios voy a invertir en eso. Pues me imagino que tú decidirías que no, ¿vale? Entonces, esto nos puede ayudar mucho para este tema. En cuanto al tema del sistema operativo, pues esto es lo mismo, esto ya cuando estáis trabajando pues, con programadores, con diseñadores, para saber un poco cómo están adaptando los protocolos, pues les es útil esta información, incluso proveedor de servicios. Esto de sistema ya es una sección más específica para, sobre todo, la gente que os va a diseñar o analizar técnicamente vuestras páginas web. En cuanto al tema de móvil, pues aquí otra de las cosas que nos deja es también ver cuántos usuarios me están entrando y si son principalmente de Android, si son de iOS. Entonces, pues incluso esto sí que es muy útil para cuando yo, por ejemplo, defino campañas. Imaginaros que quiera definir una campaña de Facebook Ads o en Twitter Ads y a mí me dejan dentro de esas campañas de publicidad orientarme pues hacerlas a móvil o hacerlas por ejemplo, al ordenador. Entonces, si yo digo, pues es que mira, yo sé que casi todos mis usuarios en mi página web, cuando entran, lo hacen desde un dispositivo móvil. Pues mira, como yo estoy viendo, recabando que el 70% de mi tráfico de web viene de un dispositivo móvil, vamos a hacer las campañas de publicidad enfocadas solo en dispositivo móvil para que mi rentabilidad sea mayor. Entonces, todos estos datos de diferenciar de si nos vienen de un sistema, de qué sistema, de qué dispositivo, nos va a ser muy útil también, por ejemplo, si hacemos inversiones publicitarias, ¿vale? Entonces, ya os decía, el informe de audiencia, para empezar, va a ser el informe que más os va a ayudar porque suele tener los indicadores que prácticamente todos para empezar nos son útiles, ¿vale? Entonces, en cuanto a este informe en concreto, porque si no ya vamos a pasar a otro informe, ¿tenéis alguna duda? Lo que es el informe general ha quedado claro. Vale, entonces, si nos ha quedado claro el informe general, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Vale, ya, a ver, lo mismo, lo que os voy a hacer es, como vamos a tener, pues ya son 2 horas las que tenemos con este taller, lo que a mí sobre todo más me interesa es que veáis las cosas más importantes. Entonces, obviamente ya veis la cantidad de información que hay, no vamos a poder entrar detalladamente en todos los informes, pero sí que os voy a enseñar un poquito los más destacados. Bueno, antes de pasar a otro informe, sí que os quería enseñar una cosa bastante interesante, porque luego hay informes que por vuestra cuenta pues os van a dar la información, si os ponéis encima del cursor, os ponen la explicación. Entonces, lo que a mí más me interesa sobre todo de este taller es haceros comprender no tanto cada indicador por particular qué significa, porque luego si no es un trabajo vuestro de irlo leyendo, sino de cómo explotar la herramienta para que os dé una información útil. Entonces, algo que sí que por vosotros solos es más complicado de comprender es, por ejemplo, la parte de añadir segmentos. Entonces, esto es muy útil, os lo explicaba cuando en la parte de un poco de estrategia, os decía, mira, tenéis esta información es la que nos está recogiendo todo el tráfico, es decir, sea alguien de 18, sea alguien de 50, sea mujer, sea hombre, es decir, todo el público que entra a mi página web son estos datos. Pero imaginaros que vosotros en vuestro proyecto tenéis definido un target en concreto. Es decir, un target en concreto puede ser que dices, vale, añado un segmento, ¿vale? ¿Y qué nos permite este segmento? Nos permite segmentar, ¿vale? Por edad. Dices, vale, pues yo quiero que me recoja pues, la gente desde los 18, la gente joven desde los 18,
¿vale? Pero no, por ejemplo, no la gente mayor. Dices, vale, este es el taller que yo tengo, por ejemplo, definido para mí. Entonces, además aquí, si veis, si hay un resumen que os empieza a decir, mira, pues esto representa el 22% de tus usuarios. Aquí luego puedo decirles, si quieren ser solo mujeres, pues solo es el 18%. No, mira, pues tanto hombres como mujeres. ¿Vale? Vale, pues entonces mantenemos el porcentaje. El idioma nos deja, ya veis que nos deja segmentar por una serie de configuraciones, pero esto es lo más importante de lo que os decía. Vosotros, pararos y pensar, ¿cuál es mi target principal? ¿Cuáles son las características que me deja definir? Quiero, por ejemplo, definir sobre todo por edad y por sexo y, por ejemplo, incluso por idioma. De momento, para que sea más general, como los datos de esta web no son muy altos, porque eso sí, contra más definamos, pues el porcentaje va a ser más pequeñito y puede ser muy identificativo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un tráfico muy grande, contra más tráfico grande sí que nos va a interesar segmentarlo lo máximo posible porque nos va a dar una información muy valiosa, ¿vale? Entonces, vale, una vez que tenemos ya, dices, pues yo lo único que quiero, pues para este filtro, es decir, por edad y por sexo. Le damos a guardar, sí que no le he puesto un nombre, le damos un nombre, ¿vale? Por ejemplo, le pongo target 1 y le doy a guardar. Vale, ahora me saldrá una lista cuando vaya a los segmentos de todos. A ver, ¿está cargando? Vale. Aquí en segmentos no solo aparecerá, o sea, si nosotros hemos guardado, pues ya veréis que podemos tener una lista, incluso vamos a poder seleccionar varios segmentos a la vez. Vale, sí, aquí ya, por ejemplo, me ha cogido el target 1. Es decir, ahora a mí me está visualizando aquí solo, me está proporcionando solo los datos del target 1, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo lo que quiero hacer, dices, añadir segmento. Imaginaros que lo que quiero es cruzar datos, ¿vale? De momento lo que voy a hacer es quitar el segmento, es decir, lo que he hecho es desclicar, tenía clicado esto, lo deselecciono, le doy a aplicar, entonces me va a volver a aparecer la información que yo tenía aquí, ¿vale? Vale, imaginaros que estoy en mi página, en mi informe, y estoy por defecto y quiero revisar alguno de los segmentos que tengo guardado. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he guardado varios. Hoy he guardado, por ejemplo, este de Target 1. El otro día, por ejemplo, hice otra prueba aquí con segmento 1. Le voy a dar con este, por ejemplo, del otro día. Voy a seleccionarlo, ¿vale? Le doy a aplicar. ¿Veis que están seleccionados todos los usuarios y segmento 1? ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora me está dando los datos de los dos, de los usuarios globales y de mi segmento. Te pone todos los usuarios y segmento 1. Esto es algo muy útil, por ejemplo, una vez que tenemos definidos nuestros segmentos, para hacer comparativas entre el total porque a lo mejor dices, pues es que yo pienso que resulta que la mayor parte de mis públicos es gente mayor o es gente joven, y luego hago estas comparativas y me ayudan mucho pues, a la hora de definir las campañas, a la hora de orientarme, definir fotografías que quiero orientar, ¿vale? Entonces, el comparar estos segmentos ya veis que es algo muy sencillito de hacer, que simplemente aquí dándole segmento, crear segmento, cogeríamos aquí, las características que a nosotros nos interesa para definir nuestro segmento, le daríamos a guardar, ¿vale? Y luego aparecería aquí. Ya veis que es algo sencillo y yo la verdad es que lo veo bastante útil, sobre todo, pues por lo que os digo, porque claro, dices, de todos los usuarios que a mí me visitan, a lo mejor todos no es mi público objetivo. A mí me interesa estudiar un segmento en concreto, uno o varios, porque imaginaros que tenéis varias líneas de negocio. Y dices, pues mira, pues es que en cada línea de negocio tengo definido un segmento y pongo el segmento, por ejemplo, pues por línea de negocio, ¿vale? Segmento de social media, segmento de campañas de publicidad o segmento para formaciones de adultos.
Entonces, esto sí que os puede ayudar mucho para luego ir tomando el decir, pues mira, dependiendo de lo que estoy haciendo, se consulta más un público u otro mi contenido, ¿vale? Bien, esto sería en cuanto al informe general. Vale. Entonces, en audiencia, realmente esto que pone visión general lo que nos hace es un resumen también del resto de datos que aparecen aquí en este desplegable, que nos pone los usuarios activos, audiencia, explorador de usuario. Entonces, aquí muchos de estos datos nos viene de forma resumida y si queremos entrar, pues por ejemplo, en datos demográficos, nos ampliaría la información. Entonces, aquí veríamos cosas ya más detalladas. ¿Veis? Nos ponen gráficos y además me sigue manteniendo el segmento. Si yo quiero ahora deshabilitar para ver, por ejemplo, toda la información, pues solo me aparecería, pero... ¿Vale? Vamos a quitarlo. Es tan sencillo como de explicarlo y darle a aplicar. Entonces, ahora me va a aparecer la información solo por completo de todos los usuarios de la web. Me salen estos dos, ¿veis? Han desaparecido los otros dos gráficos, que eran esos dos gráficos representativos del segmento que yo había cogido. Entonces, aquí os pone gráficos de la edad, del perfil que tiene la gente que nos muestra. Aquí ya veis pues que, por ejemplo, esta web, lo que más lo están visitando son personas de 25 a 34 años. Y en cuanto a género, veis que el 63% representa a un tráfico de mujeres, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, para nosotros también es muy útil porque a la hora luego de definamos campañas, estrategias, dependiendo de cómo es nuestro público, pues lo de recursos fotográficos, cómo conectamos con los textos, cómo segmentamos las campañas cuando invertimos dinero, ¿vale? Nos va a ayudar mucho a todo eso. Entonces ya os digo, en audiencia, visión general, el resumen por completo y aquí si queremos entraremos ya en detalles. Vale. Otro punto también interesante, por ejemplo, son intereses. Vale. En intereses, aquí nos pone, por ejemplo, aunque aparecen en inglés, pero bueno, es comprensible, las categorías que Google tiene definidas. Entonces, como nosotros tenemos una serie de cookies en el ordenador, muchas veces pues por otras navegaciones que hemos hecho, otros datos, Google ya sabe un poco el perfil de las cosas que a nosotros nos interesa. Entonces, te dice, pues mira, el 3%, casi el 4% de la gente que te están viendo le interesa temas de compras. ¿Vale? O temas también de mercado, de temas de empleo. Entonces, pues esta información a lo mejor nos puede ser útil pues, para pensar en artículos relacionados con el público que nos está consultando. Vale. Información geográfica, pues ya hemos visto que era tanto por idioma como por ubicación, pues no nos dejaba, parecía. Ya veis que aquí lo que hace en estas secciones, pues darnos un mayor detalle que el resumen. Nos lo desglosa. Antes solo nos daba los usuarios y nos lo cortaba en 5, pero aquí nos dice, pues usuarios nuevos, sesiones, ¿vale? Nos da un mayor de información, pero ya os digo, esto yo lo que os aconsejo es que, sobre todo para empezar, vayáis a los informes generales, como este que hemos estado analizando en detenimiento. Y cuando ya luego queráis concretar cosas, ¿vale? Vayáis y dices, mira, pues dentro de los datos demográficos, como yo en mi indicador tengo todo el tema de países, pues me interesa, yo sé que están aquí, entrar y analizar, ¿vale? Pero ya os digo, si empezáis a entrar en todos, ¿qué os va a pasar? Pues que os va a agobiar tanta información. Entonces, vuelvo a recordar, importante, coger una hoja, mira, haceros una lista con los KPIs importantes, miraros los paneles generales y si dentro de los paneles generales hay datos que no os los proporcionan y os interesan consultar, entonces sí, coges el desplegable, como estamos haciendo, y es, vale, voy a este punto, ¿vale? Sí, a ver, ¿me estáis preguntando alguna cosa, creo?
Sí, me decías, Julián, yo no tenía actividad en la información de datos demográficos ni de intereses. No me ha recogido datos. Hay que archivarlas para que empiece a medir. Inicialmente, porque tú a lo mejor tu página web la tenías el código insertado desde hace tiempo, Julián. Sí, lo tenía insertado ya desde hace unos años. Lo que pasa es que Analytics no la conozco bien y no lo estoy usando. O sea, Sí, realmente tengo 4 cosas. sí, es que hubo unos cambios. Entonces, sí que a nivel de los datos demográficos, en principio, los que son geográficos, los datos más globales, que tendrían que Sí, estar recogiendo todos esos. sí, sí. Lo de país, sí. Lo único, estos dos últimos que has Los indicado intereses, ¿verdad? Sí, y los demográficos, pero dentro de audiencia. eso. Sí, Sí, no, dentro de la visión general sí, creo que sí que se veía por países, sí. sí, por Pero países, en principio se estaba definido desde el origen un poco de Google Analytics. sí, sí, Pero sí. sí que hubo hace pues un par de años un cambio y sí que ya todos los que instalan pues el código de Google Analytics nuevos, toda esta información lo recogía nueva. Pero normalmente yo recuerdo que sí que en su momento me salía como una pestaña, claro, ahora ya no me sale porque ya está activado, pero en su momento sí que en la página que no me recogía los datos me decía inserta este código, ¿vale? Añádelo para que te recopile la información. Entonces, Sí, sí. no sé si a ti te saldrá Me ha algo. salido una opción que era habilitar, supongo que era recogida de datos, como si pidiera permiso o algo, Sí, ¿sabes? en Entonces, principio, sí, ahora mismo ya te digo, como esto lo hice hace un par de años sí, y sí, no sí, sé si lo vale, habrán automatizado y es probable, a lo mejor simplemente si tú le das a la opción de habilitar, no sé si te hará volver a añadir algo del código, automáticamente prueba habilitarlo, si sí, no, pues ya buscaré algo de información, te enviaré algún artículo vale, vale, donde, vale, donde sí, venga porque a lo mejor simplemente dándole a habilitar te lo soluciona, porque eso es un proceso de cambio y de transición que hizo Google sí, sí. para mejorar la herramienta, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta muy rápida? Sí, Que dime. lo que has comentado de lo que queremos medir en el KPI, varios campos, ¿no? Que son un Sí, poco los que nos interesen. Hemos visto alguno en lo que es la vista general, pero por ejemplo, para lo que son otros, para cada uno, ¿habría que generar una vista, me parece, de cada uno o no haría falta? a O sea, ver, vista dentro de cada columna. sí, a ver, si, si no te respondo a tu pregunta en los próximos minutos, vuélvemela. Vale, 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 ya está, ya está, tranquila, vale, vale, ya está, ya está. Sí, sí. En principio ahora vamos Sigues. a seguir avanzando Sí, desde sí, este sí, sí. punto. Si Sigue, luego, sigue, vale. después de lo que explique, dices, pues aún así me ha quedado alguna duda, pues lo vemos, pero si no es probable que a lo mejor lo que te voy a explicar lo entiendas, Vale, ¿vale? genial. Ujú. Entonces, seguimos. Vale. En cuanto a audiencia, pues ya os digo, hemos visto el panel general. Vale. Vamos a entrar en el de... Ahora os decía que los grandes son audiencia, adquisición, comportamiento y conversiones. Vamos a ver el de audiencia, el más importante, sobre todo para cuando estamos empezando. El de adquisición, visión general, vamos a entrar también para que lo veáis. Vale, entonces, este panel, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo? ¿Desde dónde nos viene el tráfico? Es decir, aquí en este gráfico nos hace un resumen y nos dice, mira, en azul, el tráfico directo, el verde, el tráfico referenciado, ¿vale? El tráfico orgánico, lo que nos están buscando, pues en Google buscan esas palabras, ¿no? El referenciado, si alguien no entiende lo que es que, por ejemplo, es a través de una URL. Es decir, si yo en algún otro blog o en alguna otra web, pues aparece mi dominio expresia.es y han accedido desde ese aquí, es un referenciado, ¿vale? Entonces, si es directo, es porque lo han puesto directamente en el buscador. Si es referenciado, es porque es desde un link. Si es orgánico, es porque nos han buscado, ¿de acuerdo? A través de palabras claves. El social, esas son las redes sociales, y el email, sobre todo, pues si hemos hecho alguna campaña de email, newsletter, ¿vale? Entonces, no solo sería, y aquí ya veis, pues que aquí, por ejemplo, el mayor porcentaje viene del directo. Entonces,
Este panel, sobre todo, lo que nos viene a decir, el de audiencia nos define nuestros públicos objetivos, ya veis que pues zona geográfica, sexo, ¿vale? Todo lo que son las características, y el de adquisiciones, de dónde me proviene a mí el tráfico. Entonces, para que esto es interesante, imaginaros que vosotros estáis haciendo alguna campaña de publicidad o estáis trabajando el posicionamiento. Dices, mira, pues es que claro, si yo estoy trabajando el posicionamiento, me viene en un 19%, pues yo quiero aumentar esto, ¿vale? Y dices, mira, pues voy a hablar con una agencia especializada en SEO y vamos a trabajar una campaña para aumentar esto. Entonces, yo luego miré aquí y diré, mira, después de hacer la campaña con esta gente, ¿ha aumentado esto? No, hemos seguido igual. Claro, eso sería un indicador muy importante para mí. O sea, yo parto de pues, casi un 20% de búsqueda, pero claro, yo a lo mejor quiero hacer una campaña y que diga, pues en vez de un 20, que sea un 30% de tráfico. Vale, aquí nos vienen otros gráficos pues más detallados, pero es lo mismo, el tráfico directo, tráfico, ¿vale? En vez de un circular, nos viene con gráficos. Algo que también es muy interesante es, una vez que vamos al desplegable, que nos viene todo el tráfico, también, por ejemplo, los canales. Aquí aparece lo mismo, pero, por ejemplo, si vamos aquí al informe, todos los informes ya veis que tienen la misma estructura. Entonces, aquí nos viene por defecto el canal, ¿vale? O sea, la primera apartado de esta columna siempre va a ser el concepto, a lo que se está refiriendo en este caso es canal. Y aquí nos vienen distintas columnas, por ejemplo, pues los usuarios que lo están consultando, usuarios nuevos, las sesiones, porcentaje de rebote. Veis que todos estos términos son los que primero yo os he explicado en el informe general para que vosotros lo... Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues los datos de audiencia los cruzan con los canales. Entonces, si antes, ya os digo, lo habéis entendido la explicación, pues, o sea, estos serían los mismos términos. Vale. Aquí, ¿qué es también lo interesante? Aquí nos deja esto, el canal por defecto, pero también nos deja clicar en fuentes y medio. Vale. Cuando entramos en fuente y medio, nos salen incluso URLs desde donde está accediendo la gente. ¿Vale? Entonces, esto sí que es algo muy útil, el saber exactamente, ya no solo si me viene por un tráfico orgánico, por referenciado, sino que nos va a decir exactamente la URL concreta desde donde nos están accediendo. Por eso es la fuente y el medio, ¿vale? Aquí nos sale desglosados, pero este apartadito para mí es muy, muy importante, fuente y medio, porque en este, ya os digo, que está también aquí, ¿vale? Lo podéis ver desde el informe de canales, apretando aquí en fuente medio o clicando en fuentes y medios. Aquí nos pone todas las URLs desde las que entra la gente a nuestra web. Entonces, todo este apartado de las URLs de referencia, fuente medio, es una información muy, muy valiosa para saber eso. Incluso si estamos trabajando alguna estrategia de link building, de intentar pues, que nuestros enlaces se expandan lo máximo posible, o a lo mejor resulta que nos han puesto en una página que no sabíamos y nos está generando mucho tráfico. Incluso pues, para hacer alguna campaña en algún blog, ¿vale? Entonces, eso sería en cuanto al tráfico. Luego, si estamos haciendo campañas de Google Ads, lo mismo. Lo primero, cuando estábamos en configuración, nos decía, lo primero hay que vincular la cuenta. En esto no vamos a entrar porque es algo ya específico, pero si luego hacemos una campaña de Google Ads, nos consultarían desde aquí, ¿vale? Y si es los medios sociales, entraríamos en este informe. Entonces, aquí podríamos ver cuánta gente ha accedido a nuestra web desde Facebook, desde LinkedIn, desde Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, adquisición es todo lo relacionado en
desde dónde la gente me está accediendo a mi web. Si lo hacen desde URLs determinadas, si lo hacen con campañas de Google Ads, si lo están haciendo a través de las redes sociales, si es por campañas, ¿vale? O palabras claves, ¿vale? Es decir, todo lo que es fuente lo vais a encontrar aquí, en adquisición. ¿Sí? ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta de esto? Sí. Yo, Alba, Sí. todo lo que estamos aprendiendo es todo el tráfico que viene hacia nuestra página. Sí, Suponte que en nuestra página nos interesa tener un anuncio publicitario o un enlace hacia otra página. Sí. ¿Podemos ver cuánto tráfico recibe ese anuncio o esa empresa gracias al link que le hemos puesto nosotros? No sé si me he explicado muy bien. Sí, a ver, eso realmente, o sea, todo lo que son accesos desde fuera, ¿vale? Incluso los botones, hay una posibilidad que son eventos, ¿vale? Pero eso es lo que os decía, que eso ya es algo más avanzado. Todo el tema de los eventos ya lleva un código específico, una programación específica, es decir, nosotros todos los botones de descargar de folletos, de linkar a determinados sitios, se pueden traquear en concreto URLs específicas, tanto de un archivo de Word, de PDF, como una URL a otro sitio. Pero sí que necesitaríamos para traquear eso algo específico que en esto no podemos entrar a explicar porque ahí ya se requiere una programación, ¿vale? Es decir, si tenemos unos conocimientos básicos y queremos traquear determinados eventos, ahí tenemos que ir a un profesional porque ahí sí que hay una programación detrás, no es simplemente copio y pego un código. Vale. Vale, entonces, esto en cuanto a adquisición, es decir, el tráfico que me viene a mi web. Y en cuanto a comportamiento, ¿vale? Entraríamos aquí. Entonces, esto sería realmente qué es lo que la gente está mirando en mi página. Entonces, aquí en comportamiento hemos entrado en el resumen en general, ya veis en los desglosables, incluso veis que os estoy hablando de eventos, tendríamos luego aquí esta pestañita de eventos que es la que nos lo explicaría. Entrando en el informe general de comportamiento, sobre todo importante es saber, decir, la gente dentro de mi página web, ¿qué es lo que consulta? Ya no solo desde dónde viene la gente, sino cuáles son las páginas más consultadas. Cuando viene, por ejemplo, esta rayita que aparece aquí, esto es que es una homepage, ¿vale? Es una página principal. Entonces, la landing page, la genérica, os vendrá muchas veces, nos pondrá home, os vendrá esa barrita y es que dice, la gente entra en tu home, ¿vale? Para que lo identifiquéis. Entonces, aquí lo más importante es saber eso, es decir, dónde la gente está accediendo principalmente. Incluso si tenéis un blog, de esta manera también vosotros podéis saber principalmente dónde la gente está accediendo dice, pues es que principalmente los contenidos que más interés tienen pues son relacionados con lo que escribo sobre social media o está relacionado con campañas de publicidad. Entonces, eso mismo nos va a dar ayudas para luego poder trabajar de forma más óptima el contenido de nuestro sitio. Incluso, por ejemplo, si hay alguna página que vemos que está muy consultada, yo recuerdo con un cliente que una página que era la que más se visualizaba y la tenía bastante obsoleta porque no le estaba dando importancia porque era un producto que se le había desfasado un poco. Sin embargo, pues aterrizaba mucha gente ahí. ¿Qué hicimos? Reestudiar esa landing page, dijimos, vale, no te interesa tanto este producto, pero esta landing page a la que accede mucha gente, vamos a poner un banner grande de otro producto que sí que te interesa dar mucha publicidad. Entonces, hay veces que eso nos puede ayudar a tomar determinadas decisiones, como por ejemplo en el caso de ese cliente, le dijimos, oiga, que esta página a ti no te está interesando mucho, pero se consulta. Entonces vamos a explotar esos accesos, ¿de acuerdo?
Entonces, para eso nos va a ayudar muchísimo tener esa información. Entonces, lo mismo, si aquí tenemos visión general, si ya luego queremos ir entrando en desglose, nos va a especificar mucho más. Por ejemplo, el flujo de comportamiento. ¿Qué es el flujo del comportamiento? Es decir, en una gráfica nos muestra cómo la gente va pasando en las distintas páginas, ¿vale? Pues primero entran en la página de inicio, luego van, por ejemplo, aquí a la página del contacta. Esto, por ejemplo, donde sí que se trabaja mucho son en proyectos de e-commerce, donde ahí sí que están muy bien definidos los embudos de conversión y a ti te interesa que la gente siga 4 o 5 páginas en concreto. Entonces, ahí tú estás viendo en qué punto del embudo la gente se queda con estos gráficos y pues es que resulta que casi todo el mundo se me ha quedado aquí y porque no han pasado a esta otra página o no están yendo la gente a donde quiere, ¿vale? Entonces, es una forma muy gráfica de poder ver el recorrido de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a los puntos más importantes, serían audiencia, adquisición y comportamiento. Sí que quería, en principio no sé si tenéis alguna pregunta, si no, mi idea era enseñaros un poquito el tema de los paneles personalizados, para enseñaros un par de ejemplos de cosas que vosotros podéis tener. Entonces, lo que prefiráis, si estos 10 minutos que nos quedan os muestro esos ejemplos o alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto, pues aprovechar, ¿vale? Vale, entonces sí, mostraré como la mayoría estáis prefiriendo los paneles, os voy a mostrar estos ejemplos, ¿vale? Además así luego quedan grabados en vídeo y luego vosotros pues ya los vais a poder tener también de ejemplo. Entonces, aquí en la sección de personalización, a mí me permite personalizar paneles e informes. Los paneles suelen ser indicadores más genéricos y los informes ya datos muchos más detallados de uno de los campos, pues por ejemplo, relacionados con la audiencia, adquisición. En informe no me permite tanto cruzar datos de unos bloques con otros, pero en paneles me permite realmente pues coger un poco todo lo que quiera. Entonces, os voy a enseñar 2 ejemplos más habituales para una pequeña empresa, que es lo que puede utilizar, que es, por ejemplo, para el target y el panel de seguimiento de redes sociales. Entonces, por ejemplo, un panel de seguimiento de redes sociales podría ser este. Fijaos, tenemos todos los usuarios, todos estos paneles que hay aquí los he configurado yo desde cero. Es decir, yo he habilitado un panel y he ido creando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vale. Si le ponemos aquí crear, nos dice, puedes crear un panel desde cero y te dice un lienzo en blanco, un panel inicial. Si ya controlamos un poquito el tema de los widgets, partiríamos del lienzo en blanco. Entonces, simplemente esto a modo de curiosidad para luego quien quiera profundizar, que sepa que se crea desde este punto. Entonces, una vez que nos lo crea, pues sería un informe igual que este, pero sin ningún cuadro, ¿vale? Se nos hubiera creado esto, pero vacío. Entonces, si luego queremos empezar a añadir cuadros, les iríamos añadiendo aquí. Se llaman widgets. Entonces, ¿qué sentido, por ejemplo, tiene este panel de seguimiento? Que a lo mejor no me da los otros información. Es que, por ejemplo, pues yo que he puesto aquí. Un cuadro general, las fuentes de acceso a mi web. Luego, otro he puesto aquí, fuentes de acceso de las redes sociales. Y aquí incluso puedo saber también las páginas vistas, las principales páginas vistas en mi página web desde Facebook. Entonces, si yo estoy trabajando determinadas campañas, yo puedo saber, dices, pues mira, desde Facebook principalmente te han entrado a la home, a empresa y a servicios. Aquí en LinkedIn, sin embargo, te han entrado, por ejemplo, también a destacados, portfolio de empresa, otras páginas, no solo estas. Entonces, estoy viendo que los usuarios en unas redes sociales entran a un contenido y en otra red social, por ejemplo, entran a otra. Entonces, eso también nos deja, porque lo que habíamos visto en el gráfico anterior es que nos dejaba, era algo genérico, es decir,
cuántas personas, qué es el contenido más visto en tu web. Pero aquí yo lo que os estoy planteando también es que tú puedes saber las páginas más vistas según las redes sociales. O, por ejemplo, si hemos hecho una campaña en un medio de comunicación, también podríamos saberlo, ¿vale? Entonces, voy a entrar para que veáis la configuración de cómo esto está definido. Entonces, como lo que os digo, estos vídeos están grabados, luego quien quiera hacer las pruebas, así luego lo consultáis y lo tenéis de ejemplo. Entonces, sería esto, ¿vale? Entonces, abriríamos, mirad, para que nadie se pierda, lo primero sería seleccionar un widget, ¿vale? Y aquí nos saldría este. Y aquí los definiríamos. Entonces, me voy a uno creado ya para que lo veáis de ejemplo. Vale, aquí lo puedo editar. Entonces, ¿cómo se configuran estos widgets? Le pongo el título principal, es decir, el nombre de arriba del cuadro. Me deja ponerlo aquí, entonces le tengo que poner, tiene que ser pues un título descriptivo. Entonces yo que le he puesto principales páginas vistas desde Facebook. Me da la opción de que el cuadro sea con número, ¿vale? Cronología, un mapa, una tabla, circular y unas barras, ¿vale? Tengo las distintas opciones. En el panel de redes sociales, si los veis, son todo cuadros. En el otro panel que ahora os voy a mostrar de ejemplo, hay un ejemplo de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues dices, ¿vale? Como yo quiero seleccionar una tabla, selecciono aquí tabla en estándar, ¿vale? Selecciono tabla y luego me dice las dimensiones que quiero mostrar. Entonces, ¿qué es lo que yo os estaba proponiendo? Yo os estaba diciendo, vale, yo quiero ver las páginas más vistas en mi web. Entonces, ¿qué voy? Páginas, ¿vale? Yo lo que quiero saber es páginas, las páginas que más han visto. Y además que quiero saber el número de las visitas a las páginas, porque claro, una cosa es, si me han entrado pues a mi portfolio, dices, vale, me han entrado al portfolio, pero ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 10, ¿vale? Entonces, le digo, vale, quiero ir a páginas, al número de visitas, y aquí, esto es importante, porque aquí es donde me permite filtrar. Entonces, aquí filtro y le digo, mostrar solo por red social, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy diciéndole por un lado, por un parámetro? Le estoy diciendo, quiero que me muestres las páginas, el número de personas que las han mostrado y que solo sean de Facebook. Entonces, esto una vez que selecciono red social, aquí en cada uno lo que hago es cambiar. Claro, si quiero Facebook, Facebook. Si quisiera Twitter, pondría Twitter. Esto es como la palabra clave, ¿vale? Vale, entonces, de esta manera a mí me deja. Entonces, pero claro, para realmente saber de dónde, porque aquí lo que nos hace es que nos sale un desplegable de todo. Entonces, esto nos vuelve locos, ¿vale? O sea, esto una persona que nunca lo ha utilizado dice, esto es imposible de hacer, ¿no? Por eso yo lo que os digo es que si entendéis la lógica como yo os estoy explicando, es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Un indicador que para mí es importante es saber de la gente que me consulta en Facebook, entonces tú ya empiezas a buscar métricas. Todas estas palabras que pone página, número de visitas, están todas definidas en informes, ¿vale? No, aquí no nos inventamos nada raro, pero por eso os digo que es tan importante el que vosotros podáis al final definir a medida lo que vosotros queréis, pero para ello no tenéis que aprenderos de memoria todos los indicadores, sino una vez que tenéis vuestra lista, vuestra hojita, buscar, ¿vale? Dices, vale, voy a buscar y aquí además tenéis un buscador. Dices, es que yo lo que quiero buscar es página. La página. Nos coge siempre los acentos, que a veces se me olvida, ¿vale? Entonces aquí me sale una serie de indicadores, entonces yo busco solo lo que era la página y me dice página, ¿vale? Y yo la he seleccionado. Pero claro, yo previamente no me he estudiado todos los indicadores. He hecho esa hojita que yo quería averiguar y luego la he ido y la he buscado en el buscador, ¿vale? Todos tienen buscadores. Porque ya os digo, si os tuvierais que mirar la lista entera, eso es imposible. Entonces, os voy a mostrar otro ejemplo,
¿vale? Para los que quieran profundizar en tema de paneles, que sería el del target. Entonces, aquí yo sí que he creado ya un panel de cada tipo diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, usuarios únicos, os lo voy a abrir. Lo mismo que hacemos, ya tenemos el widget, entonces, este es de métrica, ¿vale? Entonces, luego, ya os digo, quien quiera revisar el mapa, pues os voy mostrando el ejemplo para que luego tengáis el material. Estándar, veis aquí la métrica, y que hemos puesto, este es más sencillito, ¿vale? El del panel de redes sociales, ese sí que era más complejo. En este, lo único que hemos puesto el título, le hemos dicho la métrica y hemos seleccionado usuarios. Vale. En este de sesiones, lo mismo. Entramos en él, le ponemos el título y este decimos, queremos que sea un gráfico. Cogemos el gráfico, la cronología. Y que le hemos seleccionado, queremos ver las sesiones. Entonces hemos buscado aquí sesiones, ¿vale? Aparece aquí y lo seleccionamos. Vale, le daríamos a guardar y ya lo tendríamos. Vale, eso en cuanto a los gráficos. Este sería el mismo tipo que es el de cifra. Os voy a enseñar también el gráfico circular, ¿vale? Entonces lo mismo, el tipo de widget, el nombre pondríamos aquí. Este sería circular, ¿vale? Seleccionaríamos y aquí nos pondría crear un gráfico. Entonces, ¿qué queremos? Que sean los usuarios y agrupado por tipo de usuario, ¿vale? Y además aquí yo incluso le he añadido, mira, no quiero que me pongas todos porque hay gente que me puede consultar desde Estados Unidos, Italia y no me interesan. Yo además filtro por España. ¿Vale? Entonces es otra opción que nos da el filtrar también geográficamente. ¿Que solo queremos que sea la relación de usuarios con tipo usuario? No, pues no tendríamos que poner el filtro. ¿Vale? Este es otro ejemplo, que es el de la barra de gráficos. Vale, este sería el otro. Lo mismo. Pues hemos puesto aquí el título. Puesto las barras y aquí las distintas dimensiones. ¿Qué queremos? Pues la dimensión va a ser usuarios, los vamos a agrupar por edad y por sexo. ¿Vale? Entonces, lo mismo, cuando vosotros tengáis, pues vais aquí, buscáis la dimensión que a vosotros os interese y la ponéis. Vale, y el último ejemplo sería el del mapa, el widget tipo mapa. Entonces, lo mismo, el tipo del título, le daríamos la opción de mapa y aquí sería la métrica seleccionada para representar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería país, ¿vale? Y no los usuarios, porque a mí me interesa conocer los usuarios por países. Entonces, aquí aparece simplemente viendo yo un mapa por colores, en qué zonas son las más consultadas. Y dices, vale, pues España y en esta zona, o sea, de Estados Unidos, pues han consultado sobre todo la página web. Entonces, ya solo de una forma muy visible yo puedo ver el contenido, ¿vale? Entonces, aquí hoy os dejo un poquito, pues eso, los ejemplos. Esto ya sí que es una cuestión de vosotros entrar, una vez que vosotros tenéis definido los indicadores, ir viendo vuestros ejemplos e ir haciendo vuestras pruebas. Entonces, la sesión de hoy terminaríamos con esto. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda en concreto antes de que finalicemos.